Bueno, buenas tardes para todos. En esta tarde, pues, saludamos a todos los que se encuentran en la plataforma y los que estamos aquí presencialmente. Le damos la bienvenida a esta tarde que vamos a tener este conocimiento para todos nosotros y vamos a elevar el pensamiento hacia nuestro Padre Creador, dándole las gracias por la oportunidad que nos da en el día de hoy de estar en este lugar, nuestro centro espírita Rutas de Luz, para recibir el conocimiento que nos traen nuestros queridos hermanos. Hoy, Señor, queremos orar por todas las necesidades del planeta de la Tierra, especialmente por los seres que están enfermos, por aquellos hermanos que no tienen el pan ni el techo. Hoy suplicamos a nuestro Padre Celestial que les ayude, les dé esa iluminación para poder encontrar las cosas que necesitan. Gracias, Señor, le damos por todas las oportunidades que nos da y especialmente, Señor, por haber conocido la doctrina espírita que nos da el conocimiento, la luz y la verdad para que nosotros cada día sigamos en el camino de la perfección. Damos gracias al Maestro Jesús por acompañarnos y también por ser nuestro guía y modelo del planeta de la Tierra. Y en esta tarde lo invitamos de una manera muy especial, que nos ayude, nos ilumine y nos dé esa paz y esa armonía que tanto necesitamos. Rogamos a nuestro Padre Celestial las bendiciones para todo el planeta de la Tierra, especialmente, Señor, para nuestra amada patria colombiana, para que cese tanta violencia, tanto dolor y sufrimiento. Pero sabemos que la bondad y la misericordia de nuestro Padre nos ayuda y nos da ese consuelo. Que la paz y el amor estén en cada uno de nosotros y que así sea. Muchas gracias. En esta tarde tenemos la conferencia que nos la va a dictar nuestra querida Yurani Pérez y se llama Adolescencia y Vida. Por favor, nuestra querida Yurani. Buenas tardes para todos. El día de hoy les vengo a presentar la exposición Adolescencia y Vida, Centro Espírita Rutas de Luz 2026. Los textos de referencia de consulta fue Adolescencia y Vida, escrito por Vivato Pereira, por el espíritu de Joana de Angelis. La página web Organización Mundial de la Salud y el libro de los espíritus, escrito por Allan Kardec. Bueno, con una pequeña introducción vamos a ver las etapas de la existencia terrenal. Recordemos que todos somos espíritus en proceso de evolución. Iniciamos con la reencarnación, continuamos con la infancia de 0 a 6 años, la niñez de 6 a 12 años, adolescencia de 12 a 20 años, que es el tema que vamos a tratar hoy, la juventud de 20 a 25 años, la adultez de 25 a 60 años y la vejez de 60 años en adelante. Pues ya cada uno de nosotros sabremos en qué etapa de la vida estamos y pues también los invito a que se hagan el cuestionamiento en el mundo, en nuestra evolución espiritual, en qué etapa estamos. Definiciones. La adolescencia es el periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. El adolescente es aquella persona en periodo de transición caracterizada por intensos cambios físicos, hormonales, cognitivos y psicosociales. Es un periodo en búsqueda de identidad, autonomía y maduración cerebral marcado por la pubertad y redefinición de sus relaciones sociales y familiares. Generalmente definida entre los 10 a los 19 años por la Organización Mundial de la Salud, es una etapa que contempla los cambios físicos y biológicos, crecimiento rápido, desarrollo de caracteres sexuales secundarios y maduración de órganos. Desarrollo cerebral. El desarrollo se remodela activamente, generando nuevas conexiones que influyen en el comportamiento y en el pensamiento. Los cambios psicológicos y emocionales están en busca de identidad propia, inestabilidad emocional, necesidad de independencia y autoafirmación, cambios sociales, mayor importancia del grupo de amigos, cuestionamiento de normas y preparación para las responsabilidades de la edad adulta. En esta etapa de transición y conflictos aparecen la afectividad por personas que no corresponden tanto a nuestro núcleo familiar, el interés sexual, se presentan conflictos en el área del comportamiento, como inseguridad, la ansiedad, la timidez, la inestabilidad y la angustia.
ellos empiezan a trabajar en su personalidad, se empiezan a presentar nuevas tendencias, nuevos gustos, nuevas vocaciones, experiencias, van desarrollando su madurez y empiezan a vivenciar nuevos conflictos. Bueno, los principales actores en esta etapa son los educadores, principalmente los padres y la sociedad. Pero también hay algo que influye mucho en ellos y es la ciencia y la tecnología, que pues puede ser para uso de bien o para uso de mal. Cuando se utiliza para bien, les amplía los conocimientos, ayuda en la realización de sus comodidades y pues eh, alcanzan grandes logros. Cuando son mal utilizados, aparecen nuevos comportamientos, se presenta el deterioro del desarrollo social y moral de la sociedad, pueden caer en abusos como sexo y como drogas, entre otros. Las bases en la etapa de la ciencia son dos. Recordemos que nosotros venimos de existencias pasadas, pues como lo muestra la imagen, pues no sabemos en la anterior vida qué pudimos haber sido, entonces pues ellos en ese momento, en esa etapa, no tienen ese conocimiento, entonces pues se les torna algo difícil. Eso y la infancia. Entonces, el resultado de la educación que carga los factores genéticos que lo componen como consecuencia de experiencias anteriores, de reencarnaciones pretéritas, recordando que es un viajero de largas jornadas de sucesivas experiencias en búsqueda de la perfección moral que no siempre se logra. En el estado de infancia y de juventud son relevantes para el espíritu en crecimiento, ya que adoptan caracteres y hábitos de existencias pasadas, como las vivencias de la niñez en la preparación para la vida adulta. Entonces, ahí nos preguntamos, cuando fuimos nosotros adolescentes, ¿qué valores de eso nos enseñaron en nuestra casa? Y como padres, pues, ¿qué valores les estamos inculcando a nuestros hijos? Acá hay algunos: confianza en Dios, la fe, la perseverancia, el amor, la fidelidad, responsabilidad, bondad, gratitud, justicia, felicidad, humildad, entre otros. Cuando ellos atraviesan en esa etapa, hay una falta de madurez en el discernimiento. Recordemos que el discernimiento es esa capacidad que tenemos entre saber qué es lo bueno y lo malo, qué es lo justo y lo injusto, y pues tomar conciencia de las decisiones que vamos a tomar. Ellos en ese momento pueden correr riesgos, pueden adquirir compromisos, pueden entrar en represión, melancolía, irritabilidad, ocultan el miedo que los invade y los intimida y que muchas veces no lo exponen. Abusos morales, cuestionan todo aquello lo que antes representaba seguridad y estabilidad, ya empiezan a salirse como ese caparazoncito que es padre y madre y ya empiezan como a ver otras realidades. Ansiedad para descubrir el mundo y querer beber todos los placeres de un solo trago. Entonces ya quieren ser grandes, ya quieren hacer nuevas cosas, ya quieren pues vivir con afán esa vida adulta. Y pues casi siempre quedan al margen los deberes de la casa, con el colegio, los deportes también ya empiezan como a dejarlos a un lado, ya no les causa tanto agrado como cuando eran pequeños. Los afectos pues también ya se dirigen hacia otras partes. Las vivencias religiosas también entran como a un segundo plano. La educación pues para ellos ya no empieza a no ser tan relevante y la moderación cede lugar al exceso y el equilibrio pasa a un segundo plano. Entonces, ya empiezan los excesos, entonces ya quieren como salir a vivir su propia vida y pues no tienen la suficiente madurez para hacerlo. Generalmente tienen el desconocimiento de la finalidad de la existencia. Entonces, pues nuestro deber como padres educadores es caminar al lado del discípulo, es decir, de ellos, acompañarlos a través de la comunicación y el diálogo, que es súper importante, comprender sus aspiraciones y entender de que no siempre son las que pues nosotros queremos sobre ellos, darles ejemplo como modelo a seguir, la postura moral que nosotros tenemos y el ejemplo que les brindamos, pues eso es una gran base para ellos. Trabajar en el triunfo de sí mismo, empezar a mejorar en todas nuestras imperfecciones, infundirles ese respeto y la seguridad de que siempre pueden contar con nosotros. Y pues el amor en su total amplitud será siempre el gran educador, posee los mejores métodos para atender al joven. Cuando hay amor, pues hay más confianza, hay más seguridad en ellos,
hay esa oportunidad de escucharlos y también de poder entenderlos y asimismo poderles brindar una ayuda en el momento en que ellos lo soliciten. Y pues la invitación que nos trae el espiritismo es que que les explica el objetivo real de la existencia, les explica la vida en el cuerpo humano y fuera de él, de la inmortalidad del espíritu. Pues cuando ya conocemos la ley de causa y efecto, entonces ya sabemos que pues todas las decisiones que tomemos deben ser con mucha responsabilidad. Les ofrece un proyecto ideal de vida, pone en ellos la disciplina mental y la acción correcta, y pues lo más importante es el empeño en la dignificación como seres humanos. El adolescente y su sexualidad. La ignorancia es responsable por incontables males que afligen al ser humano y confunden a la sociedad. En la adolescencia, al despertar de la sexualidad, es como una rotura de un dique en el cual se encuentran reprimidas fuerzas inconmensurables. En el pasado el tema era tabú, debido a que la ignorancia y la hipocresía preferían esconder, aunque la conducta moral muchas veces se encontrara distante de lo que era exteriorizado. Al irse actualizando los conceptos, se liberaron los prejuicios perniciosos, dando paso al libertinaje, lo prohibido y lo liberado, vergonzoso y sucio, que es la visión materialista de la vida, diferente a lo que es biológico y moral, visión espiritual de la vida. Si nos damos cuenta, el tema pasó de ser un tabú, pasamos al libertinaje. Como tal, hubo una preparación, una educación para ese tránsito, y debido a ese, digamos, ese obstáculo que tuvimos, pues es por eso que hay tanto desorden hoy en día en el tema de la sexualidad. Tarea de los padres, pues nos cabe la tarea inicial de educarlos. En el libro de los espíritus, en la pregunta 207, dice: con frecuencia los padres transmiten a los hijos una semejanza física, ¿les transmiten también una semejanza moral? No, puesto que tienen almas o espíritus diferentes. El cuerpo procede del cuerpo, pero el espíritu no procede del espíritu. Entre los descendientes de razas no existe más que la consanguinidad, es decir, que el hecho de que un padre sea ejemplar no significa que su hijo sea ejemplar, o por el contrario, el hecho de que un padre sea desordenado no quiere decir que su hijo también lo va a hacer. Entonces, somos dos espíritus diferentes en proceso de evolución, y lo único que nos une es la consanguinidad. ¿De dónde proceden las semejanzas morales que existen a veces entre padres e hijos? Son espíritus simpáticos atraídos por las semejanzas de sus inclinaciones. En la pregunta 208 del libro de los espíritus, dice: los espíritus de los padres no ejercen influencia en el hijo después de su nacimiento. Una influencia muy grande, pues como hemos dicho, los espíritus deben contribuir a su progreso recíproco. Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de sus hijos por medio de la educación, que es para ellos una tarea. Si fallan, serán culpados. Entonces, como padres, pues Dios nos dio esa hermosa responsabilidad de los hijos. Entonces, pues cuando lleguemos al plano espiritual, pues van a preguntar qué hicimos de nuestros hijos. Entonces, hay la gran responsabilidad que nosotros tenemos de acompañarlos, de guiarlos y pues, de darles un buen ejemplo. Sin embargo, si los padres no tienen los debidos conocimientos sobre conducta sexual, castran a los hijos por medio del silencio embarazoso con respecto al tema, dejándolos sin información. Y ahí se crea un vacío enorme que pues ellos muchas veces lo van a llenar con los amigos, con personas que de pronto no les van a hablar acerca del tema como debe ser, o en las redes sociales, que pues no siempre, la mayoría de las veces, no les da una información correcta. El ser humano no es solamente un animal sexual, es también un ser racional que despierta hacia el mandato de los instintos bajo el amparo de la conciencia. Cuando nosotros tenemos claro que poseemos esa conciencia, pues ya empezamos a dirigirnos sobre el bien y sobre el mal. Entonces, está bien en infundirles a ellos actuar con conciencia de las consecuencias que pueden acarrear actuar de una o de otra manera. El sexo forma parte de la vida física, por tanto requiere el mismo trato y dignificación que le son dispensados a los demás órganos del cuerpo humano. Posee una alta y significativa carga emocional, por lo tanto demanda de ese modo una mayor suma de responsabilidad, de higiene y de respeto moral. Entonces acá nos dicen que el sexo no tiene nada de malo, que es algo biológico, es algo necesario para la evolución y para la reproducción de los seres humanos.
que demanda, eso sí, de responsabilidad, de higiene y respeto moral, que muchas veces pues no son temas que nosotros tenemos muy en cuenta en la vida normal. El control mental, la disciplina moral, los hábitos saludables en la ocupación de las horas, el trabajo normal, la oración ungida de amor y la entrega a Dios constituyen la correcta metodología para la travesía de la adolescencia y el despertar de la edad de la razón con madurez y equilibrio. Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón y trabajamos en obrar siempre bien, pues simplemente nos vamos encauzando pues por una vida más tranquila y pues no corremos el riesgo y no lo corren ellos de pronto desviarse de camino y de cometer acciones que pueden ser perjudiciales para el tránsito de su vida. De igual manera, en la adolescencia tengamos en cuenta que es cuando más se va definiendo como el proseguir de la edad adulta, pues ahí es donde surgen la mayoría de compromisos. El adolescente y su proyecto de vida. Freud, padre del psicoanálisis, procuró demostrar que la sexualidad es más importante, más allá de los órganos genitales, ya que ejerce una fuerte influencia en la personalidad del ser. Trabajó en demostrar que es innata la naturaleza en el niño desde su nacimiento, que la sexualidad no es un tema de jóvenes, sino que es desde que ellos están en el vientre de la madre. Luego de esto ocurren transformaciones que culminan la sexualidad del ser adulto. Entonces ahorita nos hablaban de que no éramos solo animales sexuales, entonces acá nos explican instintos, se transforman, se organizan y se completan hasta alcanzar el momento de la reproducción, que está igualmente ligada a aquel periodo inicial de la evolución de los seres en la Tierra. Ahí ellos van definiendo su personalidad, que es el resultado de todas aquellas alteraciones que suceden en las fases preliminares de la vida y ayudan en la construcción del ser equilibrado. Establece normas de conducta y de actividad que lo hacen feliz o desdichado, saludable o enfermo. Cuando nos hablan acá de saludable y enfermo, no nos hablan solamente de enfermedades, sino del alma. Entonces, pues, ahí es donde va la pregunta, ¿qué tan saludables o qué tan enfermos podemos estar también nosotros como adultos? Para poder entender, es indispensable remontarse en las reencarnaciones anteriores como herederos del patrimonio de sus acciones, deseos, tendencias, manifestaciones sexuales impulsivas o contrariadas. La visión materialista de la adolescencia, pues eso es lo que nos enseñaron a muchos de nosotros, pues, y que pues es nuestro deber ir corrigiendo esas cosas. En el periodo de la adolescencia se determinan programas, proyecto de vida que depende del estado emocional del joven, ahorro de la fortuna, el disfrute de la comodidad material, la adquisición de bienes, la estabilidad en el trabajo, la liberabilidad afectiva y el disfrute en el placer. La visión espiritualista de la adolescencia, pues es una visión totalmente diferente. Nos dice que el ser humano está destinado a niveles mucho más elevados, a búsqueda de un equilibrio interior, al dominio de sí mismo, al idealismo, a obtener una armonía personal, una buena estructura psicológica, que nos enseña que es más importante el ser que el tener. Y pues nos lleva a aspiraciones de lo noble, lo bueno y lo bello de la vida. Si ven que es totalmente diferente, entonces pues ya uno teniendo estas dos visiones, pues uno diría, si yo logro todo lo que está en la visión espiritualista, es mucho más fácil que se lo que es en la vida, en la visión materialista. Propósitos. Es importante que el adolescente esté centrado en la búsqueda de conocimiento, la vivencia de disciplinas morales para prepararse a los desafíos, pruebas o dificultades del proceso evolutivo, reflexión, alegría de vivir, placeres éticos, recreación, resistencia y renovación para los deberes, parte importante de su crecimiento personal. Empiezan a trabajar en un proyecto de vida familiar, un prestigio en la sociedad, actividades artísticas, profesionales o religiosas, que todo ello lo van eligiendo ellos, no debe ser impuesto por los padres. Enseñarles que también merecen cariño y esfuerzo, que no todo se consigue fácil, que todo requiere de un sacrificio. Se presentan desafíos a ser vencidos, aunque a veces las circunstancias no sean favorables. No siempre todo lo que ellos se propongan lo van a conseguir, pero sí es importante enseñarles eso de ganar o perder para que ellos así mismos se vayan forjando fuertes por la vida.
y enseñarlos a actuar con razón y control de los impulsos, que muchas veces esos impulsos pues no son muy buenos y la invitación es actuar con razón, a discernir entre lo que está bien y lo que está mal. La orientación familiar, el adolescente está en formación, por tanto, necesita de apoyo y discernimiento, estrategias o herramientas en la solución de conflictos. Cuando ellos tienen esos conflictos, pues cuando hay confianza y comunicación, pues a los primeros que van a ir a buscar son a los padres. Entonces ahí va donde nosotros pues también tenemos la responsabilidad de educarnos para saber asesorarlos a ellos, porque puede ser que un niño le diga a su papá, papá, mi compañero me pegó, y pues un papá que no tenga educación le va a decir, golpéalo más duro. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ahí está nuestro deber también de sabernos educar y para, pues, asimismo enseñarles a ellos. Empiezan a trabajar en su proyecto de vida, el campo profesional, enseñarles que es muy importante la afinidad con lo que van a hacer, no es por lo que más de pronto les vaya a generar un lucro económico, sino que por el contrario es que amen lo que hacen y pues muy chévere sea de que sea un aporte bueno para la sociedad, que debe tener una preparación y pues que asimismo después con mucho esfuerzo llegarán los beneficios. Importante también los valores éticos sobre el pensar al ser con lo que es y no con relación a lo que se tiene, lo que hablábamos ahorita. Hay personas que tienen lo que la vida, tienen todo lo que la vida les ofrece a los triunfadores materiales, pero que no se sienten bien consigo mismos. Es ahí donde hay vacíos y donde muchas veces nos damos cuenta que lo material no es la felicidad total, sino que la felicidad se encuentra realmente es en hacer bien las cosas y es cuando tenemos como esas cosas buenas que hacemos, esas horas de caridad, esa ayuda a los demás. Hay una sensación en nosotros que nos dicta la verdadera felicidad, entonces es a trabajar en eso. El proyecto existencial no siempre puede prescindir de el proyecto existencial no se puede prescindir de la visión espiritual, realizaciones permanentes en su interior que dirigen los verdaderos pasos a la felicidad. Eso es un trabajo constante y es día a día. Ya sabemos que todos estamos en un proceso de evolución y que todos pues tenemos nuestras cosas puntuales para trabajar y que es importante no desistir y un día sí, un día no, sino que todos los días ser constantes en esa realización permanente. Perfecto. Uy. Los saberes llegan y van, son adquiridos o perdidos. No obstante, lo que es permanece como directriz, asegura mecanismo de paz que nada consigue perturbar. Cuando nosotros trabajamos en esa evolución en nosotros mismos y cuando conocemos lo que nos enseña la doctrina espírita de que nosotros, todo lo que vamos a conseguir materialmente se queda acá y que realmente nos vamos a llevar lo que somos, entonces es cuando empezamos a trabajar realmente lo importante. La adolescencia frente a la familia. El hogar es la mejor escuela conformada por la familia, el conjunto de seres que se unen por consanguinidad. No siempre está compuesta por espíritus afines afectuosos, comprensivos y fraternos. Es deber de la familia auxiliar a los equivocados, ayudar en la reparación de daños y errores morales. Tengamos en cuenta que existen familias que son bendición, que se comprenden los deberes, hay crecimiento moral, armonía frecuente y fraternidad habitual. Pero también existen las familias probación, caracterizadas por los constantes conflictos, riñas sin descanso y deudas del pasado. Todas parten del laboratorio moral para vivir experiencias de evolución a través del amor o del dolor. Entonces acá nos dicen que, pues que no todas las familias son de bendición y muchas veces uno dice, ah, tan bonita esa familia. Y uno quisiera pronto tener la familia así, pero muchas veces no nos pasa. Pero cuando tenemos el conocimiento espiritual, le damos gracias a Dios por el lugar que nos correspondió porque pues lo necesitamos y es el lugar que necesitamos para evolucionar nosotros y ayudar a evolucionar a las personas que están a nuestro alrededor. Por falta de estructura espiritual y desconocimiento de la ley de reencarnación pueden generar varias nuevas aversiones o trabajo en la reparación desde el vientre, aceptación o rechazo del ser en formación.
expresiones de cariño o rechazo que pueden generar disturbios en la existencia venidera. Entonces, como hablamos ahorita, que el niño, el ser en formación está desde el vientre. Cuando le transmitimos amor, pues ya desde ese momento nosotros estamos formando un ser que está seguro, que está tranquilo, pero cuando lo rechazamos o cuando le pedimos a Dios que sea niño o que sea niña o no estamos de acuerdo, pues de una vez ya empezamos a generar en él un pequeño conflicto que se va a ver exteriorizado pues con el pasar de los años. Y que pues las consecuencias repercuten en la adolescencia, que es cuando ellos tienen que empezar a enfrentar solitos la vida. Se nace en la familia que se tiene necesidad para progresar o para convivir. Entonces es ahí donde, pues lo que les comentaba ahorita, de que pues Dios en su sabiduría pues nos puso a nosotros en el lugar donde necesitamos estar. Igual cada adolescente también tiene los padres que necesita, tiene los hermanos que necesita, que muchas veces son más de prueba que de bendición. Una familia equilibrada es organizada, hay respeto y por consiguiente amor. Requisitos para la formación de un hogar con responsabilidad y compromiso. Cuando no tenemos esa familia equilibrada, pues es ahí donde viene el trabajo, ahí es donde viene la prueba, la dificultad y ahí es donde debemos empezar a trabajar. Cuando la familia es de prueba, generalmente se educa una sociedad juvenil desequilibrada, rebelde, agresiva, desinteresada, depresiva, que puede conducir al uso de drogas, violencia, crimen o desvarío sexual. Los padres deben unirse aun cuando existen dificultades en su relación personal con el fin de ofrecer seguridad a la descendencia. Esto es importante porque pues hoy en día estamos en hogares disfuncionales y pues los niños qué culpa tienen, no tienen ninguna responsabilidad, pero pues en algún momento sus padres también fueron adolescentes, no tuvieron la educación, no tuvieron como ese direccionamiento que hoy queremos hacer la invitación a que se empiece a trabajar. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que se debe trabajar tanto los padres como los hijos para que la sociedad vaya avanzando y si no, pues cada vez va a estar más en detrimento. La falta de madurez de los individuos conduce al sexo irresponsable. Divorcios, separaciones, altas estadísticas de indiferencia por la familia solo dejan huérfanos de padres vivos y desinteresados, agravando el egoísmo moral de la sociedad. Corresponde a los jóvenes comprender su situación, aceptando el desafío, compadeciéndose de sus progenitores y demás familiares involucrados en la lucha infeliz, como seres enfermos que están lejos de la cura o se niegan a la terapia de la transformación moral. Entonces, esa terapia de transformación moral la necesitamos todos. Independientemente del proceso de evolución que estemos, qué tan buenos o qué tan malos seamos, todos necesitamos de esa terapia de transformación. Entonces, aquí está la invitación a aceptarla y a recibirla con amor, como debe ser. Y pues los beneficiados vamos a ser nosotros y pues por consiguiente nuestros hijos. Sea cual sea el hogar en el que se encuentre el adolescente, comprenden la fragilidad sea cual sea el hogar en el que se encuentre el adolescente, comprenden la fragilidad de sus padres y hermanos. Deudas de cariño, comprender el auxilio divino, protección de sus guías espirituales. Cuando ya el adolescente tiene conocimiento de la doctrina espírita, pues ya sabe que su hermano conflictivo ya no es un castigo, sino es una bendición, una oportunidad para evolucionar. Entonces empieza a manejar sus relaciones, a entender de que sus padres no son los padres perfectos que él quiso tener, pero pues que son los que necesitaba y ya pues ya empieza a tomar conciencia del rol de la vida y del trabajo que le compete también en ese momento como parte importante de la familia. Cuando logramos educar o trabajar en un adolescente equilibrado, son espíritus saludables, aportan en la educación moral de los padres, que muchas veces resultan ser más ejemplo que los mismos padres, sirven de ejemplos a hermanos y demás familiares, comprenden que están en un planeta de evolución, son espíritus en busca de dignidad humana, se permiten madurar emocionalmente antes de asumir los compromisos de la descendencia y transforman la familia a través de la fraternidad. Cuando hay un adolescente equilibrado, que va a haber también un adulto equilibrado, pues así mismo va a trabajar en la conformación de su propia familia, así sucesivamente pues se van
El trabajo que empecemos a hacer hoy se va a ver reflejado pronto, no ya, pero sí con el traspasar del tiempo y de las generaciones. El adolescente en búsqueda de la identidad y el idealismo. El adolescente comienza a revelar su intimidad, tendencias, actitudes, ansias e intentos de realización. Se despiertan los registros periespirituales, que son las manifestaciones de la suma de sus reencarnaciones anteriores, que no sabemos cuántas son, pero que van a influir en la formación de ese ser, en búsqueda de su propia identidad. También la influencia de los padres, sabiduría de los más viejos que muchas veces no son tenidos en cuenta. Eso pues me considero que es importante también porque muchas veces pues no escuchamos a las personas mayores que si nos dicen no pase por ahí es porque ya pues, pudieron haber pasado y corrieron un riesgo y no quieren es que uno lo pase, pero muchas veces en la terquedad o en la rebeldía de la adolescencia piensan que es porque de pronto no los queremos ayudar o no les queremos dar el permiso, no los queremos apoyar, pero realmente es porque les estamos evitando, porque sentimos que puede haber un peligro. Entonces también de pronto la invitación es a eso, a escuchar a los más viejos. Ellos también necesitan cometer sus propios errores para la conquista personal. Eso es importante también de que pues que sean pequeños tropiezos que les vayan enseñando. Pequeños tropiezos puede hacer que no los acepten en un grupo de amigos. Ahí ya tienen un tropiezo. Entonces ahí es donde ellos tienen que empezar a fortalecer su amor propio, su aceptación, a reflejar su identidad, la respuesta positiva ante las adversidades, de no responder mal ante los agravios de los demás. Y pues de poquito a poquito ellos van fortaleciendo su ser. Educación, ejercicio, reflexión y maduración. Cuando hay esto, pues es mucho más fácil que ellos puedan actuar, porque no hay ese impulso a la agresividad, no hay ese impulso a orar más sobre el otro. La edad biológica no representa madurez, es decir, que puede hacer que haya una persona que tenga 30 años con comportamientos de adolescente. Entonces, o puede haber un niño que también uno se ve, parece más maduro que una persona, un joven de 15 años. Entonces, no quiere decir que esa etapa de la adolescencia que dice que es de los 10 a los 20 años, pues sea como tal, ya solamente eso, sino que puede ser mucho después y pues si no le prestamos atención, pues la adolescencia es donde más se cometen los errores. Entonces, como adultos mayores podemos seguir cometiendo esos errores. El joven busca su identidad en el entorno social, escuela, hobbies, calle y trabajo. Por eso es tan importante escoger el entorno donde ellos están participando. Que sea de buen ejemplo, que sea un buen ambiente, que sea sano para ellos, que sea de deportes, de artes, música, cultura, pues para que ellos tengan como un buen entorno social y no busquen la calle, los malos amigos, los malos hábitos, que pues ellos en su ignorancia lo ven bien, para ellos está bien, pero pues nosotros sabemos que no es lo mejor para ellos. Posibilidades y límites. Todo les parece fácil por la falta de la vivencia de la realidad. La vida es el conjunto de posibilidades que se presentan para ser experimentadas, facilitan el crecimiento del intelecto moral de los seres. Cada situación que nosotros atravesamos es una posibilidad. Y pues habrán buenas y habrán malas, pero pues es para nuestro crecimiento. La forma como cada persona utiliza esos recursos redunda en el éxito o en la infelicidad. Frente a la constitución de la vida no basta solamente anhelar, querer, sino producir, pero sí producir y perseverar. Cuando nosotros le enseñamos eso a los jóvenes, pues aprenden a valorar, aprenden a construir, aprenden a esforzarse, aprenden el valor de las cosas y pues ya no todo les parece fácil, ya saben que todo requiere un esfuerzo y que pues que también es importante que ellos lo realicen. El joven soñador ve todo color de rosa, encuentra caminos por recorrer y con esfuerzo y buen encauzamiento logra conquistar horizontes. Cuando no ocurre, llegan las frustraciones y el desánimo, pero esas adversidades que maduran la capacidad de comprensión desarrollan la planificación, la humildad y el optimismo. Entonces, no siempre la vida va a ser color de rosa. La sabiduría resulta de las continuas luchas, demuestra que se debe realizar lo que es posible esperando el momento oportuno para nuevas cometidas. Específicamente, cada deber tiene su lugar y no es lícito asumir
diversas labores que no se pueden ejecutar al mismo tiempo. Hay jóvenes que quieren de pronto, no sé, conducir a los 12, 13 años por la calle en un carro, en una moto, aún sabiéndolo, pero pues no está permitido y ellos deben esperar el momento para hacer las cosas, no tienen por qué afanarse ni pues como jóvenes y como adolescentes también en este momento cometimos esos errores de querer vivir la vida adulta cuando estamos en la plena juventud de la edad más bonita de pronto para compartir, para conocer, para hacer cosas diferentes, pero no, queremos todo ya, entonces es importante que los jóvenes tengan conciencia de eso. Al joven le compete el deber de aprender las lecciones que le llegan, impregnándose de sus mensajes y abriendo nuevos espacios para el futuro. Hay un tiempo para sembrar y hay un tiempo para cosechar, no todo es para allá. Arriesgarse en el buen sentido de la palabra intensifica los esfuerzos para producir. Cuando no se intenta, las posibilidades son infinitamente menores. Hay que desarrollar en ellos también el riesgo en el buen sentido de la palabra, el que inicien proyectos así sean pequeños para que ellos vean que pues que todo tiene un proceso, todo tiene un inicio, un desarrollo y que pues puede hacer que se les dé, puede hacer que no, pero lo importante es intentarlo y que pues con el tiempo es que vienen los frutos del esfuerzo. Arriesgarse, perdón, la actitud de esperar que todo suceda a favor conduce a una comodidad injustificable. Cuando yo espero que de pronto las cosas, cuando yo hago algo, corro el riesgo de que se me dé o que no se me dé. Pero cuando yo tengo esa conciencia, pues si fracaso no va a ser tanto el dolor. Pero si tengo a toda hora de que sí, pues al contrario va a ser siempre una frustración y un obstáculo para intentar algo diferente más adelante. Los pensamientos pesimistas y las herencias despreciativas representan perder las mejores oportunidades de crecimiento interior y exterior. Estas herencias despreciativas es cuando los padres cometemos los errores de pronto decirle, usted no sabe, usted no puede, usted es un inútil. Entonces esas pequeñas palabras van creando en ellos unos inmensos conflictos, pues que nosotros, ellos más adelante son los que van a ver las consecuencias. Entonces, como padres, pues también debemos cuidar el lenguaje y la manera como nos expresamos hacia ellos. Aquí nos muestra que la vida puede ser como una empresa también. Tiene un nacimiento, un crecimiento, una madurez, un renacimiento y pues un declive posiblemente. Tiene un proceso de formación y la vida, por decir. Un periodo de formación, identificación, docilidad en el trato, gentileza de afectividad, trabajo constante junto al estudio preparación, se perfeccionan los valores y se desarrolla el entendimiento. Ser joven no es solamente por ser fuerza orgánica, es la capacidad de soñar y de producir, sino sobre todo de discernir lo que es necesario realizar, cómo ejecutarlo y para qué hacerlo. Ahí es importante la escala de valores personales, las posibilidades de la vida, programar un itinerario de educación y por consiguiente ir evolucionando. Entonces, cuando nosotros somos capaces de controlar nuestra propia vida, pues cuando tengamos nuestra empresa, pues también vamos a poder hacerlo. Pero cuando no empezamos por lo principal, que somos nosotros mismos, ¿cómo vamos a enfrentarnos a algo más grande? Entonces, ahí es como para hacer esa pequeña reflexión. El adolescente, el amor, la pasión y el enamoramiento. La adolescencia es un periodo de exuberancia hormonal, de impulsos y desvanes de la emotividad, confunden los sentimientos por la falta de capacidad para discernir entre el gozo y la plenitud, el éxtasis sensual y la armonía interior. Descubren intereses nuevos con relación a otros, la libido. Las licencias morales de la actualidad de los vehículos de la comunicación pervertidos contribuyen a una madurez precoz indebida, la irrupción de la libido en función de las provocaciones audiovisuales, conversaciones insanas que tienen siempre como base el sexo en detrimento de la sociedad, del conjunto de valores que se expresan en la personalidad. Crean relaciones inoportunas, curiosidad, falsas necesidades que atormentan y maltratan emocionalmente. Por eso es importante el entorno donde ellos están, porque donde hay conversaciones insanas, pues ellos lo van a ver normal y van a ver las relaciones, el sexo y el amor como algo, no como lo que debería ser, sino con el morbo que ellos acostumbran a ponerle. Entonces, por eso es importante el entorno y pues los sitios que habiten. El enamoramiento es una necesidad psicológica, parte importante del desarrollo de la personalidad, del aprendizaje afectivo de los jóvenes.
El sexo también es una necesidad biológica creada por el Departamento Divino de la Organización Física al servicio de la vida y la renovación emocional de la criatura humana, que trae antecedentes del espíritu archivados en el inconsciente, debe ser bien encauzado y administrado. Si Dios en su infinita sabiduría nos dio esa herramienta, nosotros le estamos dando el respeto, el lugar que merece, o por el contrario, pues lo estamos dejando ahí como algo que está mal, que muchas veces está visto mal, pero que realmente, pues si Dios lo creó es porque es para nuestro bien y para nuestra evolución. La ley natural de causa y efecto permite la aproximación de antiguos compañeros que proceden de reencarnaciones pasadas y que ahora se acercan para dar continuidad a infelices obsesiones, particularmente en el área sexual. Entonces, cuando llegan las personas a nuestra vida, pues ellas traen un propósito, nosotros tenemos un propósito para ellas. Es importante de que cuando nosotros conocemos que pues en reencarnaciones pasadas pudimos haber cometido errores, pues muy posiblemente en esta oportunidad sea el momento de reparar, y pues ahí es cuando pueden ocurrir las desilusiones o los conflictos, o por el contrario, pues pueden ser hogares bonitos que puedan ser ejemplo para la sociedad. Gran número de adversarios espirituales están formados por afectos abandonados, traicionados, heridos o desdichados que no lograron superar las pruebas. Es indispensable que el periodo juvenil sean orientados por la experiencia y la madurez de los padres y maestros a fin de hacer el tránsito de una manera segura, no asumiendo compromisos de los cuales aún no poseen resistencia psicológica, moral y existencial. Bueno, por la inmadurez emocional no se tienen condiciones de experimentar las delicias del respeto a los derechos del otro, a quien se dice amar imponiendo ante todo su forma de ser. El amor es la expresión de madurez, firmeza de carácter, coherencia, conciencia de responsabilidad, trabajo a favor de los involucrados en el sentimiento que ennoblece aspiraciones buenas. Ahorita nos estaban dando un concepto de amor terrenal, pero pues acá les traigo tres pequeños ejemplos del verdadero amor. No es ese amor por la otra persona, sino es el entregarnos al servicio, a la caridad, la dignificación, como dice el ejemplo de María Magdalena, el Maestro Jesús, que dio pues su amor por todos nosotros, y pues Saulo de Tarso, después de ser un perseguidor, pues resultó siendo un fiel seguidor. Entonces, ese es el amor verdadero, cuando nosotros obramos bien y cuando trabajamos en pro de no hacerle mal al prójimo. ¿Qué es lo que el adolescente espera de nosotros y qué es lo que la sociedad espera de él? En razón de su inmadurez, el adolescente espera comprensión, auxilio de la sociedad como espacio para iniciar todos sus conflictos sin reprimir y con el ejemplo para saber corregir. También existe el conflicto de generaciones, entonces pues lo que se veía antes ya no se ve hoy, pues no se va a ver más adelante, entonces siempre va a haber un conflicto, pues lo importante es como pues estar abiertos, pero tener conciencia de esto. En el libro de los espíritus, en el libro tercero, las leyes morales, si nos damos cuenta en todos esos títulos, se puede aplicar para los adolescentes, para de pronto sacar el tiempito de leer con ellos y vamos a ver qué rol tan importante cumplen ellos en la ley divina natural, en la ley del trabajo, de reproducción, de conservación, sociedad, progreso, igualdad, ley de justicia, amor y caridad y la perfección moral. La violencia en el cuerpo y en la mente del adolescente. Dificultades de identificación y falta de una capacidad real para la evaluación. Los jóvenes en la actualidad se encuentran mucho más informados, medios de comunicación, redes sociales e internet. Alteraciones en las relaciones entre padres e hijos proponen una necesidad. Hay un conflicto entre lo real y lo posible. El adolescente se torna rebelde y se trastorna. Es una consecuencia transitoria de su comportamiento. Cuando hablamos acá de violencia, pues la violencia es cuando de pronto por la moda ellos se quieren hacer de pronto un tatuaje. ¿Cuánto más no le hacemos al cuerpo por hacernos un tatuaje? Por un piercing, por cosas que no son necesarias, pero pues ellos lo ven bien porque es la moda. Pero cuando tomamos conciencia de que Dios nos dio nuestro cuerpo para cuidarlo como lo más valioso, pues ya sabemos que cualquier cosita, por pequeña que sea, pues estamos realmente es haciendo un mal a nosotros mismos. La educación, el deporte, el esfuerzo en el trabajo, una buena orientación, las vivencias morales y espirituales ayudan a comprender al joven la violencia existente en su mundo interior y exterior. En la vida social del adolescente ocurren fenómenos de transformación que afectan el comportamiento juvenil.
Hay abrupto cambio de intereses, compañía, relaciones sociales con sus nuevos amigos y por ende la definición de la personalidad. Poco a poco se produce la independización de los padres, ajuste de la maduración sexual, van descubriendo su propia identidad, saber quién es y qué debe hacer. El proyecto existencial, relación de padres e hijos, de su proceso de liberación del cordón umbilical. Entonces ellos solitos van saliendo por la vida, pero si tienen buenas bases y buen ejemplo, pues es más fácil enfrentar todo. Pero cuando no existe como el apoyo y el acompañamiento de la familia y de la sociedad, pues se les va a hacer más difícil a ellos. Bueno, en el proceso de independencia juvenil, la selección de amigos muchas veces se inclina a los modelos prefabricados de los medios de comunicación, muchas veces que producen lucros financieros a los promotores de la insensatez. Por eso es tan importante tener cuidado y que hacerles la invitación a ellos de qué es lo que ven en redes sociales. ¿Por qué? Porque pues eso la mayoría del contenido va en detrimento de la sociedad. Vemos influencers que ganan mucho dinero por publicar algo que realmente pues no es nada útil para nadie, pero pues ellos en su tiempo libre pues están haciendo una mala inversión y están de tiempo y pues es algo que no les está aportando absolutamente nada bueno para ellos. Bueno, ya hablamos del serie Tenet, ¿no? Autorrealización del adolescente a través del amor. En un cuerpo joven se encuentra un espíritu maduro o uno que se inicia en las oportunidades de evolución, en la reencarnación, el adormecimiento de sus potencialidades psíquicas y emocionales, le faculta el florecimiento del Dios interno que yace en él, así como los inagotables recursos, entre ellos el amor, alimento esencial de la vida para enfrentar los desafíos existenciales. El amor es la fuerza dinámica de la vida al servicio del equilibrio universal y no habrá sido otra la razón por la cual el apóstol Juan afirmó que Dios es amor. El adolescente sabe recibir amor, pero por falta de madurez no sabe encauzarlo. Aunque lo sienta, tiene dificultad para distinguir cuando se trata de sensación, deseo sexual, admiración del verdadero sentimiento de afectividad sin exigencia, sin agradecimiento y sin dependencia. También ocurre en adultos que no han salido de la infancia emocional. El amor ayuda al adolescente a volverse independiente de la familia, a crear su propia visión del mundo. El perdón en el proceso de evolución del adolescente, pues el perdón ya sabemos que es hacia nosotros mismos porque pues todos hemos cometido errores y pues es importante trabajar en ese perdón. También hacia los demás, porque cuando se perdona se despojan de ondas perturbadoras que amenazan su casa mental y amplían su capacidad de amar sin exigencia. Ciertamente una lección preciosa para su desarrollo afectivo. Descubren que la vida es enriquecedora y que ver es una experiencia perfectamente natural. Es importante, pues, que ellos comprendan de que como adultos nos podemos equivocar, asimismo ellos también lo pueden hacer, pero cuando existe el verdadero perdón de corazón, pues la vida se vuelve más liviana y pues no cargamos como con esas culpas ni con esos malos sentimientos que nos hacen daño. El error de un momento enseña cómo no se debe proceder más, adquiriendo de esa manera el automatismo para orar correctamente. Entonces, todos tenemos el derecho a equivocarnos, pero pues también el sabio derecho del sabio deber de corregir. No fue por otra razón que Jesús, como psicoterapeuta excepcional, proclamó la necesidad del perdón como condición de plenitud para ser. Recordemos que él perdonó todos nuestros pecados. Entonces, pues, ¿por qué nosotros no habríamos de perdonar a alguien más? Por lo tanto, cuando se ama, el perdón es un fenómeno natural, una actitud abierta de aceptar al prójimo en la condición que se presente, pero también exigirse a sí mismo ser cada día mejor y más noble en cada oportunidad que les surge. El adolescente y la religión. El adolescente trae en sí un modelo religioso que subsiste de las experiencias de otras reencarnaciones que lo lleva a la búsqueda de Dios y la inmortalidad del espíritu, auxiliando a distinguir lo que debe realizar, así como aquello que no le es lícito hacer por herir los derechos de su prójimo, de la vida y de la paternidad de Dios. El espiritismo explica la anterioridad del espíritu al cuerpo, su sobrevivencia a la muerte física. El mecanismo de las reencarnaciones demuestra que la lucha es el clima ideal de la vida y que nadie crece sin enfrentar. Bueno, acá el adolescente y los fenómenos psíquicos. Ya sabemos que todos tenemos mediunidad, algunos más desarrollados que otros. A veces se presentan ocasiones en que los adolescentes pues
Se les puede presentar como las situaciones donde escuchan, donde ven y hasta los más chiquitos, los niños, pasa que en la casa pues tienen como esos momentos y pues la mayoría de las personas piensan, no, es que algo le pasa, tiene un problema psicológico mental y mentira que es el desarrollo de la mediunidad en ellos. Acá traje pues ejemplos de esa mediunidad en la plena adolescencia, Catalina y Margarita Fox, que se convirtieron en instrumento de la comunicación consciente con el mundo espiritual en Hydesville, Estados Unidos, inauguraron la era para la nueva comunicabilidad con los seres de ultratumba. Florence Cook, que también a sus 14 años buscó el apoyo del notable físico Sir William Crookes en Londres para que estudiase e investigase exhaustivamente, produciendo extraordinarias manifestaciones de ectoplasma en las cuales se presentaba materializado el espíritu de Kathy King. Y Allan Kardec acompañó el estudio de las excelentes mediunidades de las adolescentes hermanas Bautin, de Aline Carlotti, de Japet y de Hermans de Faust, que contribuyeron de forma significativa para las incomparables páginas de ciencia, filosofía y religión que constituyen la codificación del espiritismo. Si nosotros nos acordamos también Chico Javier, cuando él estaba muy pequeñito y perdió a su mamá, él la veía y él tenía conversaciones con ella y pues programaban hasta a veces, muchas veces encuentros y vemos que también pues muchas personas que han sido ejemplos del espiritismo desde muy pequeños empezaron para desarrollar y a trabajar en su mediunidad. Entonces no es una enfermedad, no es un fenómeno, simplemente es algo natural. De la misma forma que el comienzo de la adolescencia exige valiosas contribuciones de la familia, de la escuela, de la sociedad, la doctrina espírita también está invitada a brindar esclarecimientos y terapias para conducir bien la fase paranormal, las manifestaciones mediúnicas que forman parte de la existencia y se entregan a la naturaleza humana. La mediunidad es la facultad del alma que el cuerpo reviste de células para permitir el intercambio entre los espíritus, las criaturas humanas, constituyendo un sexto sentido que integrará funciones orgánicas en todos los individuos. El embarazo en la adolescencia, pues la maternidad es el momento superior de dignificación, pero muchas veces cuando llega la adolescencia, pues no hay la madurez, no hay la responsabilidad, no hay el compromiso, entonces es importante orientar al adolescente respecto a los valores del sexo, de la vida y el amor. Es un deber que todos los seres se deben imponer para evitar cargas aflictivas provenientes de la liviandad del periodo anterior. Cuando tenemos la educación y cuando tenemos los valores y los principios de llevar una sexualidad con responsabilidad, pues es mucho más fácil evitar que pues tengamos que atravesar por situaciones difíciles de la vida como más el adolescente y los trastornos sexuales. Las cargas genéticas se manifiestan, razón por la cual se establece un disturbio emocional que no siempre es de forma armónica, dando surgimiento a los conflictos que afectarán el comportamiento, generando algunas veces graves patologías. Se pueden presentar de manera simultánea tendencia de elección por actividades frecuentes del sexo opuesto. Los factores psicosociales y domésticos pueden llevar al joven a una preferencia psicológica afectiva por personas del mismo sexo. La frustración materna de la progenitora que anhela a un niño o una niña o viceversa, las actitudes de los padres interfieren en el desarrollo del hijo, imprimiendo en el inconsciente falsas imágenes de la realidad que estiran en la adolescencia en forma de no identificación sexual. En la psicogénesis del homosexualismo y del bisexualismo, el espíritu en sí mismo, siempre modelador de su organización a través del cuerpo intermediario, perispíritu, preservando la psicología anterior, por tanto, diferente a la anatomía. En la doctrina espírita no hay ninguna restricción a estas manifestaciones, perfectamente naturales en el transcurso del desarrollo y la conquista evolutiva del espíritu. Recordemos que como pues traemos reencarnaciones de vidas anteriores donde pudimos haber sido hombres o mujeres, pues podemos traer tendencias y que pues se pueden ser más representativos en esta existencia. El adolescente y el problema de las drogas, pues ya sabemos que las drogas son como un refugio que ellos buscan para reprimir sus sus miedos, sus frustraciones. También el alcoholismo desenfrenado bajo el disfraz de bebidas sociales lleva al individuo a estados degenerativos. El tabaquismo destructor también es un grave problema para la adolescencia. La utilización de la marihuana bajo la justificación de no ser adictiva
Todas esas drogas se convierten en invitaciones, soluciones para los jóvenes desprovistos de discernimiento que caen en vapores venenosos destructores que solo con mucha voluntad, exhaustivos tratamientos y muchos esfuerzos logran superar. Entonces, lo importante de trabajar antes de y no después de. Es mucho más fácil educar al niño y no corregir al hombre. Sufren la presión de los compañeros, de los traficantes, la rebelión contra los padres como forma de venganza y libertad, disturbios emocionales en los cuales se distinguen los de naturaleza sexual. Realmente, pues, quienes son los más perjudicados con eso son ellos. Como familia, pues, uno también sufre, pero, pues, ellos deben tomar conciencia de los riesgos de que realmente, pues, están dañando su vida. La educación en el hogar y en la escuela constituyen el valioso recurso psicoterapéutico preventivo con relación a todos los tipos de drogas y sustancias adictivas. Por lo tanto, frente a este desafío de las drogas, la terapia del amor junto a las demás terapias especializadas constituyen un recurso de urgencia que no debe ser postergado por ningún pretexto, ya que puede agravarse, ser irreversible y de efectos destructivos. Es ahí donde como padres debemos estar muy pendientes de ellos, porque muchas veces están viviendo situaciones que nosotros no conocemos. Entonces, cuando ya el mal está bastante avanzado o está empezando a germinar, pues debemos reaccionar para poderlos ayudar. Se enfrentan a otro peligro que es el SIDA, atraído por el consumo de drogas inyectables, participa de sesiones colectivas utilizando agujas muchas veces usadas y portadoras del virus. Cualquier factor degenerativo que resulte de la contaminación microbiana o virósica alcanza a todas las criaturas humanas, por tanto no existen personas inmunes al hecho. Ahí va la responsabilidad también de los médicos, también porque muchas veces no tienen responsabilidad con las agujas. Entonces hay personas que atraen el SIDA, pero no fue por contacto sexual y pues muchas veces como sociedad lo que hacemos es juzgar. Entonces debemos tener también mucho cuidado con eso. Hoy en día, pues gracias a Dios hay tratamientos para el SIDA, pero pues lo importante es de prevenir. Una conducta saludable que resulte de pensamientos edificantes y equilibrados se convierte en el mejor camino para la existencia juvenil feliz, sin los riesgos de los desequilibrios emocionales ni de las enfermedades degenerativas, particularmente del SIDA. Bueno, acá antes de esto, también las enfermedades del cuerpo humano muchas veces provienen de los malos hábitos morales que cada uno de nosotros tenemos, de las culpas, de los resentimientos, entonces debemos ser muy conscientes de que pues, que el cuerpo nos habla y que debemos escucharlo también. El adolescente y el suicidio. El suicidio brutal, violento, es una crueldad para el propio ser. Sin embargo, también existe el suicidio indirecto que ocurre por el desgaste de las fuerzas morales y emocionales, de las resistencias físicas en el juego de las pasiones negativas, en la ingestión de alimentos en exceso, bebidas alcohólicas, tabaco pernicioso, drogas adictivas, relaciones emocionales rebeldes y agresivas, comportamiento mental extravagante, uso exagerado del sexo que genera cargas destructivas en equipamientos físicos, psicológicos y psíquicos. El suicidio, pues nosotros recordemos que pues no es nada bueno, que realmente pues seguimos viviendo y lo que vamos a hacer es a sufrir más y no le vamos a dar ningún remedio ni ninguna buena solución a los problemas. Entonces es importante hablarles mucho a ellos acerca de las consecuencias que esto trae y que pues que realmente no es la mejor salida ni lo mejor que ellos pueden hacer, que hay otras alternativas para dar solución a sus conflictos. La existencia corporal es enriquecedora exactamente por esta forma de circunstancias a veces antagónicas que aparentemente se enfrentan cuando en realidad se complementan, tal como lo son la alegría, la tristeza, salud y la enfermedad, el éxito y el fracaso, la conquista o la pérdida, el bien y el mal, que se armonizan en fascinantes mosaicos de experiencias, dando como resultado vivencias positivas para el proceso de atravesar y conocer las diferentes áreas del mecanismo de evolución. La saludable advertencia al joven es una invitación al comportamiento moral equilibrado, de tal forma que su juventud sea pura y alegre con el fin de evitar compromisos infelices. En consecuencia, se torna urgente el compromiso de un nuevo estudio por parte de los padres y educadores con relación a la conducta moral que debe ser suministrada a las nuevas generaciones, con el propósito de evitar la gran destrucción de la cultura y de la civilización que se encuentra a frontera más sombría de su historia. Se debe cuidar de infundirles costumbres sanas desde los primeros días de su existencia física,
Los estados de la infancia y de juventud son relevantes para el espíritu en crecimiento. Y pues les traigo un pequeño mensaje. Estamos conscientes que nuestra colaboración es modesta, sin embargo deseamos colocar un grano de arena humilde como es en la gran edificación de la sociedad del futuro. ¿Cuándo habrá más justicia social y menos suma de tribulaciones para el ser humano que en este momento camina con los pies en la infancia de la juventud? Alcajura Azul, Brasil, 27 de marzo de 1997, Joana de Ángeles. Gracias por su atención. Le damos gracias a Yurani por esta conferencia del día de hoy. Invitamos al director de la Casa Espírita para... Bueno, muy buenas tardes para quienes se encuentran en la plataforma e igualmente para quienes están acá en el Centro Espírita Ruta de Luz de forma presencial. Pues la expositora de esta tarde es una persona con una vastísima experiencia en dar conferencias públicas. Mucha experiencia. Ella sale de acá, va allí, por todas partes da conferencias públicas. Es decir, Nivaldo Pereira Franco quedó corto en ese orden de ideas. Pues les comento lo siguiente. Nuestra querida Yurani es la primera vez que habla en público. Luego tenemos la oportunidad de que nuestra querida Yurani nos dará muchas satisfacciones. Muy bien estructurada la conferencia. Yo pensé que estaba sudando, pero no, no está sudando, alguna cosa, no está más tranquila que la tranquilidad. Entonces, para Yurani, felicitaciones y permítame darle un abrazo a nombre de todos los hermanos de una manera fraterna. Entonces, ánimo y adelante, Yurani. Sí, señor. Hay una frase muy bonita, Jesús espera más de ti. Entonces, considero que el trabajo que ha hecho nuestra querida Yurani es admirable, es la primera vez que habla en público, por lo tanto, hay mucho todavía por recoger de los conocimientos de ella. En verdad que sí. Para todos, muchísimas gracias por su presencia, por su atención y para todos un fuerte abrazo de parte del Centro Espírita Ruta de Luz. Continuamos con nuestra actividad, por favor. Libro El cielo y el infierno. Capítulo 2. No os dejéis atemorizar por la muerte, amigos míos. Constituye una etapa de la vida, si supisteis vivir bien. Es una felicidad, si la habéis merecido justamente y habéis cumplido bien vuestras pruebas. Os reitero, valor y buena voluntad. No atribuyáis a los bienes terrenales más que una insignificante importancia, y seréis recompensados. No es posible gozar desmesuradamente sin usurpar el bienestar de los demás. Centro Espírita, Rutas de Luz. Bueno, damos gracias a todos los hermanos que se encuentran en la plataforma. Los invitamos de una manera muy especial para de hoy en 8 días, para la próxima conferencia. E invitamos a nuestra hermana Miriam, por favor, que nos cierre con la oración. Buenas noches. En la mañana que estamos, le damos gracias a Dios por todas aquellas cosas que nos proveen. Le pedimos perdón porque somos envidiosos, porque no acatamos las leyes que nos ha enseñado. Le pedimos a Dios que esté en la tierra del planeta, que tenga piedad de todas aquellas mamitas, papitos que no tienen que darle a sus niños, que no tienen un hogar. Le pedimos por todos los presos que están desahuciados en las cárceles, en los hospitales, que nadie los mira, que nadie va por ellos. Te vemos para aquellas personas que se buscan la vida, vendiendo sus productos también, que sean bendecidas, que puedan vender. Les damos gracias a los espíritus desencarnados que presentaban a esta hora. Los invitamos a que usen la luz, a que se den esclarecer, para que vayan a un lugar bonito a descansar. Damos gracias por los esclarecimientos que tuvimos hoy, por esas charlas tan amenas que tenemos, porque Dios nos permite llegar al Centro Espírita, porque hacemos un esfuerzo, salamos fraternamente al mundo espiritual.
a los hermanos, a los espíritus, a los hermanos mayores, a los ángeles de la guarda. Les pedimos que nos guíen, que nos den una luz para que siempre nos guíen por el camino del bien, que nos protejan, que así sea. Bueno, damos gracias a nuestra hermana Miriam. Entonces, a todos los que están en la plataforma les damos las gracias por su compañía, por su esfuerzo que han hecho acompañarnos esta horita que ha sido de mucho provecho para todos. Y nos vemos de hoy en 8 días, si Dios lo permite. Buena tarde para todos, Dios los bendiga. Muchas gracias.